Hay muchos lugares en nuestro planeta a los que es muy difícil llegar. Algunas de ellas están cerradas a los visitantes por las autoridades debido a su alto secretismo. Otras son simplemente peligrosas. Pero si pudiera hacer un itinerario por esos lugares, el primero al que iría sería a los archivos del Vaticano. Es un enorme depósito de documentos y registros que abarcan, según cifras oficiales, 12 siglos de historia. El tamaño de la colección es asombroso, y no exagero, son 85 kilómetros de estanterías. Sin embargo, los archivos secretos del Vaticano no son realmente secretos. Esta impresión se debe a un malentendido de la palabra latina secretum, que significa privado. Los archivos estaban, y siguen estando, destinados a conservar los documentos oficiales de la Santa Sede, así como la correspondencia y otras informaciones relacionadas con el Papa. Sin embargo, el contenido exacto de los documentos sigue siendo desconocido, ya que los archivos están cerrados al público. Solo los académicos que han superado un estricto proceso de selección pueden acceder a los archivos. Una vez obtenido el permiso, acceden al Vaticano por una entrada especial custodiada por la Guardia Suiza. En los archivos solo se permite el uso del papel, lápiz y cuadernos. No se permite el uso de tinta, bolígrafos o cualquier equipo fotográfico. Está prohibido fotografiar documentos. Solo se pueden llevar 5 papeles solicitados a la vez y solo se permite la entrada de 60 académicos al día. Cierto es que, tras el polémico éxito de la película de 2008, Ángeles y Demonios, que narra una visita al archivo, el Vaticano abrió el archivo a un selecto grupo de periodistas. Así que la Iglesia intentó cuestionar la interpretación de la película, pero, francamente, no arruinó en absoluto la atmósfera de misterio. Si los archivos del Vaticano son un lugar misterioso, pero razonablemente seguro, la isla Sentinel del Norte es harina de otro costal. No me arriesgaría a ir allí aunque me dieran permiso. La isla está en el Golfo de Bengala y es el hogar de los sentineleses, un pueblo indígena voluntariamente aislado del resto del mundo. La Ley de Protección de los Aborígenes de 1956 prohíbe viajar a la isla y acercarse a ella más de 9,3 kilómetros para proteger a la comunidad aislada de las enfermedades infecciosas del continente. Lo más probable es que los sentineleses no tengan inmunidad adquirida y todos podrían simplemente morir. La zona está patrullada por la Marina India para que ningún forastero pueda acercarse y entrar en contacto con los aborígenes. El gobierno indio respeta el deseo de los isleños de que se les deje en paz. Los sentineleses son vigilados a distancia desde barcos y a veces desde el aire para intervenir en una situación crítica. Pero la probabilidad de que esto ocurra es bastante escasa. Las autoridades indias no persiguen a los sentineleses por matar a quienes se atreven a desembarcar. Los aborígenes han atacado repetidamente a los barcos que se acercaban, tanto si visitaban la isla deliberadamente como si simplemente encallaban. Se ha visto a los isleños disparar flechas a los barcos, así como a helicópteros que volaban a baja altura. Y sí, los sentineleses sospechan de cualquiera que ponga un pie en su isla. Se cree que el primer contacto pacífico con los sentineleses lo establecieron Triloknath Pandit, director de una organización antropológica, y sus colegas el 4 de enero de 1991. Hicieron regalos a los isleños, entre ellos cocos. Y cuando digo hicieron regalos, quiero decir los dejaron y se retiraron rápidamente. A los sentineleses no les gustaron mucho los cerdos vivos, a los que atravesaron con lanzas y luego enterraron en la arena, ni los juguetes de plástico, a los que trataron del mismo modo. Pero parecía que les gustaron las ollas y sartenes de metal. Los cocos también les gustaron. No crecen en la isla. Sin embargo, a pesar de todos los regalos, los isleños estaban dispuestos a atacar a los forasteros en cualquier momento, y los intentos de establecer contacto cesaron en 1997. Pandit y sus colegas tuvieron suerte, lo que no puede decirse del cineasta de National Geographic, que recibió un disparo en el muslo por intentar acercarse demasiado a la isla. Hay casos peores. En enero de 2006, 2 pescadores indios que faenaban ilegalmente en aguas prohibidas fueron asesinados por nativos, aunque ni siquiera habían desembarcado en la isla. Y en noviembre de 2018, John Allen Chau, un misionero estadounidense de 26 años, intentó 3 veces establecer contacto, cantando canciones, tratando de predicar el cristianismo, y fue asesinado. Nadie te atacará en la cueva de Lascaux, situada en la histórica región francesa del Périgord, en la comuna de Montignac, pero el lugar se ha convertido en tabú debido a su fragilidad. La cueva de Lascaux recibe a veces el nombre de Capilla Sixtina de la pintura primitiva, ya que sus paredes y techos interiores están decorados con más de 600 pinturas. Estas pinturas rupestres representan sobre todo animales grandes y fauna típica del Paleolítico superior. Se cree que estos dibujos fueron creados a lo largo de muchas generaciones, y a pesar de las continuas controversias, actualmente se calcula que su antigüedad es de unos 17.000 años.
La cueva de Lascaux se abrió al público el 14 de julio de 1948. Pero debido a los cientos de visitantes que entran cada día y respiran en su interior, los dibujos han sufrido daños visibles. A medida que se deterioraba el estado del aire, aparecían hongos y líquenes en las paredes con mayor frecuencia. Naturalmente había que hacer algo, y la cueva se cerró al público en 1963. Las pinturas se restauraron a su estado original y luego se introdujo un sistema de vigilancia diaria. ¿Ayudó? Solo en parte. Nuevos tipos de hongos y moho se propagaban constantemente por la cueva y había que hacerles frente. En enero de 2008, las autoridades cerraron la cueva durante 3 meses, incluso a científicos y conservacionistas. Una persona podía entrar en la cueva durante 20 minutos una vez a la semana para observar las condiciones climáticas. Ahora solo unos pocos expertos científicos pueden trabajar en la cueva y solo unos días al mes. Pero los esfuerzos por eliminar el moho han dejado manchas oscuras en las paredes y dañado los pigmentos de los dibujos. A veces el hongo retrocede, a veces reaparece y esta batalla parece no tener fin. Pero para que el gran público pueda admirar las obras maestras de la prehistoria, se ha realizado una reconstrucción idéntica de una sección de la cueva, que puede verse en línea. Aunque algunos vean la cueva de Lascaux simplemente como una maravilla natural repleta de bellas pinturas, recientes investigaciones de arqueólogos y cineastas demuestran que el lugar se utilizó como el primer cine de la historia. Mark Azema, arqueólogo y cineasta, sostiene que las pinturas rupestres eran en realidad una forma primitiva de cinematografía. A la luz parpadeante de las velas, las personas reunidas en torno a las paredes podían ver cómo cobraban vida estas imágenes, creando una especie de teatro visual con fines tanto de entretenimiento como espirituales. Para hacerse una mejor idea de cómo era la vida nocturna en estas cuevas, se utilizó tecnología moderna para recrear esta experiencia única. Se desarrollaron lámparas eléctricas especiales que igualaban el color y la intensidad de sus homólogas antiguas. Y la gente pudo ver estas obras de arte tal y como fueron concebidas por sus creadores hace miles de años. El movimiento del aire caliente y las chispas probablemente añadían dinamismo a los dibujos, y los antiguos podían disfrutar de un cine prehistórico. Me pregunto si allí venderán palomitas prehistóricas. El Banco Nacional de Semillas de Svalbard es otro lugar prohibido. Es el mayor depósito de reservas del mundo para diversos cultivos alimentarios. Alberga duplicados de 1.194.244 muestras de semillas de casi todos los países del mundo, y tiene espacio para millones más. Su objetivo es proporcionar una reserva fiable de cultivos en caso de que se destruyan otros bancos de semillas de todo el mundo. Y esto es realmente importante porque la pérdida de variedades de cultivos es tan irreversible como la extinción de los dinosaurios o de cualquier otra forma de vida. Una vez que un animal se extingue, no puede recuperarse, y lo mismo ocurre con las plantas. El almacén, mientras tanto, es bastante seguro. Es inmune a catástrofes naturales y guerras, que destruirían otros lugares de almacenamiento más pequeños. El almacenamiento óptimo de las semillas requiere temperaturas de 18 grados bajo cero, y aquí el permafrost viene al rescate. Garantiza que las muestras de semillas permanezcan congeladas incluso sin electricidad. Las semillas se sellan en bolsas de aluminio de 3 capas hechas a medida, se colocan en cajas y se almacenan en estanterías. Los bajos niveles de temperatura y humedad en el interior de la cámara garantizan una baja actividad metabólica, lo que mantiene las semillas viables durante largos periodos de tiempo. Este lugar está cerrado a los visitantes, pero puedes unirte a excursiones organizadas con guías que te conducirán cerca de la entrada. Solo unas pocas personas pueden acceder a este banco prohibido y entrar ilegalmente es irreal. Hay 5 puertas con cerraduras codificadas, por lo que cualquiera que quiera pasar, ya sea un humano o un oso polar, lo tendrá difícil. Especialmente un oso polar. Es poco probable que entiendan las cerraduras de código. Y de hecho este banco ya ha sido útil, aunque todavía no sea el fin del mundo ni la extinción global de los cultivos. La guerra en Siria privó a los científicos de un importante banco genético que contenía nuevas variedades de trigo resistentes a la sequía y al calor, entre otras semillas. Así que, por primera vez en la historia, tuvieron que solicitar muestras al Banco Mundial. La humanidad habría perdido para siempre unas variedades de plantas agrícolas de no ser por este fondo de reserva. Otro lugar en el que es imposible entrar debido a la extrema importancia de lo que se guarda en su interior es Fort Knox. Esta base militar de 440 kilómetros cuadrados está situada en Kentucky y se considera la base militar más segura de todo Estados Unidos. Algunos dicen que es el lugar más seguro del mundo. Fort Knox se construyó para almacenar enormes reservas de oro y otros metales preciosos. Actualmente posee unas 4.580 toneladas de lingotes de oro. Imagínate cuánto es eso. El edificio es de granito, hormigón armado y acero estructural. El muro exterior es de hormigón granítico.
Hay casetas de vigilancia en cada una de las 4 esquinas de la estructura. En el exterior del edificio principal de Fort Knox hay 2 vallas eléctricas separadas con focos sobre la valla interior, que a su vez está rodeada por una gruesa barrera de hormigón que protege de cualquier intruso. Solo en la seguridad de Fort Knox se gastan unos $5 millones al año. Nadie conoce todas las formas de abrir la cámara acorazada. Su puerta central pesa 18 toneladas y su caparazón tiene 64 centímetros de grosor. Además, la puerta tiene un bloqueo temporal de 100 horas, lo que significa que solo puede abrirse una vez cada 100 horas. Aparte, para abrir la cámara acorazada, los empleados tienen que introducir combinaciones que solo ellos conocen. Nadie conoce toda la combinación y nunca la conocerá. Cada empleado solo tiene una parte de ella. En resumen, la cámara acorazada solo puede abrirse uniéndose. Con medidas de seguridad tan estrictas, no es de extrañar que incluso el presidente de los Estados Unidos tenga acceso limitado a Fort Knox. Aparte de algunos funcionarios y respetados periodistas, ningún forastero puede ver lo que hay detrás de los muros de la base. La isla de Surtsey es un lugar insólito frente a la costa sur de Islandia. Se formó por una erupción volcánica que comenzó a una profundidad de 130 metros bajo el nivel de mar y alcanzó la superficie el 14 de noviembre de 1963. Sí, es la isla más joven. Desde entonces la isla ha crecido en tamaño y ahora alberga una gran variedad de flora y fauna. Fue declarada reserva natural en 1965 para proteger su entorno único y también para conocer el proceso de dispersión de plantas y animales que se produce de la forma más natural posible. De hecho, la isla de Surtsey se ha convertido en un enorme laboratorio natural que debe permanecer intocado por el ser humano para no perturbar los procesos naturales. En la actualidad, solo unos pocos científicos pueden desembarcar en Surtsey con fines de investigación. La única forma de que los turistas vean este asombroso lugar es desde un avión o un barco lejos de la costa. Sin embargo, aún quedan vestigios de presencia humana en la isla. Se trata de una pequeña cabaña utilizada por los exploradores durante su estancia en la isla. La cabaña tiene varias literas y una fuente de energía solar para una radio de emergencia y otros aparatos electrónicos clave. También hay una fundación de un faro abandonado. Todos los visitantes se revisan a sí mismos y sus pertenencias para asegurarse de que no han introducido ninguna semilla en el nuevo ecosistema. Se cree que algunos chicos que llegaron en barco desde la isla de Heimaey plantaron patatas aquí, pero fueron desenterradas en cuanto las descubrieron. Una defecación humana mal organizada provocó el desarraigo de un tomate, que también fue destruido. Aquí todo tiene que suceder de forma natural. Así, en 1964, los científicos observaron cómo arraigaban las semillas traídas por las corrientes oceánicas, así como los hongos, las bacterias y el moho. En 1965 apareció la primera planta vascular. Al final de la primera década de la isla, se habían establecido 10 especies vegetales, y en 2004 ya eran 60. A ellas se añaden 75 especies de musgos, 71 de líquenes y 24 de mohos. Se han descubierto 89 especies de aves en la isla. También hay focas tomando el sol, las orcas vienen detrás de las focas, y muchas especies como estrellas de mar y erizos habitan la parte submarina de la isla. En general, si nada interfiere, los científicos podrán observar el asentamiento de una isla entera desde cero, y probablemente incluso esperar a que aparezcan algunos endemismos. Pero para eso falta mucho. Mejor hablemos de lo que ya hay hoy. ¿Qué lista de lugares prohibidos no incluye el Área 51? El Área 51 es la base militar más misteriosa y secreta del mundo. En todo caso, de los conocidos. Situada en una zona desierta de Nevada, en el reseco lago salado de Groom, opera en estricto secreto, con señales de advertencia, cámaras de vigilancia y guardias armados que rodean su perímetro. Incluso los vuelos en avión están prohibidos. No se sabe con certeza qué ocurre en el Área 51. Supuestamente se utiliza para probar los últimos aviones y armas, pero esa es una teoría para ti si no eres fan de las teorías conspirativas. Porque los teóricos de la conspiración llevan décadas afirmando que es aquí donde se exploran los extraterrestres y sus naves espaciales. Según algunos informes, el Área 51 emplea a unas 1.500 personas, muchas de las cuales llegan al trabajo en vuelos charter desde Las Vegas. En el perímetro de la base hay carteles que advierten de que está permitido utilizar armas letales contra los intrusos. Los detectores de movimiento también están en la lista de tecnologías para asegurar la base. Algunos se colocan a poca distancia de la base, en zonas comunes, para avisar a los guardias de que se acercan personas. Para que te hagas una idea de la gravedad de las cosas en la base, he aquí algunos ejemplos. El 28 de enero de 2019, un hombre no identificado condujo a través de un puesto de control cerca de Mercury, Nevada, en un aparente intento de entrar en la base.
Tras una persecución de 13 kilómetros, el hombre salió de su vehículo con un objeto cilíndrico y fue abatido por el personal de seguridad. En definitiva, creo que pasarán algunas décadas antes de que los trabajos actuales de la base se desclasifiquen y se pongan a disposición del público. O al menos una parte. También habrás oído hablar de la idea de asaltar el Área 51. En junio de 2019, Matty Roberts, de 20 años, creó un evento en las redes sociales llamado Asaltemos el Área 51. No pueden detener a todo el mundo. Por diversión. Inesperadamente, millones de personas respondieron a la llamada de Roberts. Como resultado, más de 150 personas recorrieron varios kilómetros por carreteras en mal estado para llegar a la puerta del Área 51. Según los informes, 7 personas fueron detenidas en el acto. Y por supuesto, nadie llegó a entrar. No hace falta ser militar o científico para entrar en Bohemian Grove. Basta con ser muy rico e influyente. Se trata de un camping limitado de 1.100 hectáreas situado en Monte Rio, California. Es propiedad de un club privado de caballeros de San Francisco conocido como el Bohemian Club. Este club está formado por artistas y músicos, así como por muchos destacados líderes empresariales, funcionarios del gobierno, expresidentes de Estados Unidos, altos ejecutivos de los medios de comunicación y gente de poder. Cabe señalar que el club está formado exclusivamente por hombres. La mascota del club es un búho, que simboliza la sabiduría. Se dice que el mismo búho puede encontrarse en el billete de $1. La tradición de las reuniones del Bohemian Club se remonta en 1872, año de su fundación. De hecho, Bohemian Grove es una especie de campamento de verano para los más ricos. El propósito de estas personas es separarse de la cultura marginalizada o de los intereses incivilizados de la gente común, comunicándose entre sí en un ambiente relajado a escondidas de miradas indiscretas. Es difícil saber lo que ocurre allí porque todo está muy bien vigilado. Entre los guardias hay incluso exmilitares. Utilizan equipos de seguridad de alta calidad como cámaras térmicas y de visión nocturna, detectores de movimiento y sistema de alarmas con sensores de vibración. Con todo, creo que el Bohemian Grove no está peor vigilado que el Área 51. Y probablemente también haya muchas teorías conspirativas a su alrededor. El Centro de Operaciones de Emergencia de Mount Wither también es un lugar restringido. Se encuentra en Virginia y es el principal punto de reubicación de dignatarios en caso de catástrofe nacional. Un lugar así es necesario para no privar al país del liderazgo. Incluso la existencia misma del Mount Wither permaneció en secreto para todos menos para los funcionarios federales hasta que un avión se estrelló en sus inmediaciones en diciembre de 1974. Desde entonces, la información sobre el yacimiento es de dominio público. Los residentes y personajes públicos de las ciudades cercanas afirman que Mount Wither es un importante empleador, pero el lugar sigue siendo un misterio incluso para muchos de sus empleados. Nadie sabe realmente lo que ocurre allí, ya que la base está fuertemente custodiada. Altas vallas de seguridad rodean todo el perímetro del complejo. Tiene su propio sistema de seguridad, su propio servicio de policía y bomberos, e incluso algo parecido a sus propias leyes. El búnker subterráneo incluye un hospital, un crematorio, una cantina y una zona de recreo, dormitorios, depósito de agua potable, una central eléctrica de emergencia y un estudio de radio y televisión que forma parte del sistema de radiodifusión de emergencia. Nunca se permitió a nadie recorrer el complejo subterráneo y hablar de lo que se veía en su interior. El lugar es más fácil de ver desde el espacio que desde lejos. El Club 33 es uno de los lugares más exclusivos y privados del mundo. El fundador de este increíble club es Walt Disney, que lo abrió a un selecto grupo de invitados de alto nivel que participaban directamente en la inversión en Disneyland. Tras su apertura, se afiliaron 33 grandes empresas, entre ellas Coca-Cola y Kodak. El Club 33 ha estado rodeado de secretismo desde su creación debido a su carácter exclusivo y a la limitación de sus miembros. Pero lo que sí se sabe es que el Club 33 está situado encima de la atracción Piratas del Caribe y junto al antiguo piso de Walt Disney. En la actualidad existen otros Club 33 en Tokyo Disneyland y Shanghai Disneyland, así como salones en cada uno de los 4 parques temáticos de Walt Disney World Resort. La afiliación ha sido exclusiva desde el principio. En 2007, la lista de espera para hacerse socio llegó a ser tan larga que el club cerró oficialmente la lista durante 5 años antes de reabrirla en 2012. En ese año, el coste declarado de afiliación era de $50.000 de cuota de entrada y $15.000 anuales para los particulares. La Room 39 es posiblemente una de las organizaciones más secretas de uno de los estados más herméticos del mundo, Corea del Norte. Es decir, misterio multiplicado por misterio. Se encuentra en la tercera planta del edificio del gobernante Partido de los Trabajadores en Pyongyang y se sabe muy poco de ella.
Se cree que la Room 39 está implicada en actividades ilegales como la falsificación de billetes de dólar, la fabricación de sustancias prohibidas y el fraude internacional de seguros. Se calcula que la organización genera entre 500 y 1.000 millones de dólares al año o más. Se cree que este dinero es necesario para que la élite norcoreana pueda llevar un estilo de vida lujoso, a diferencia de la mayoría de los ciudadanos. Pero como suele ocurrir con Corea del Norte, nadie dispone aún de información fiable al 100%. La isla North Brothers, situada en el East River, entre el Bronx e Isla Rikers, es un lugar lleno de tragedias. Esto se debe a que sus primeros residentes fueron pacientes del hospital de Riverside, construido en la isla en 1885 para tratar enfermedades infecciosas como el tifus, la tuberculosis, la fiebre amarilla y la viruela. El hospital pasó por un periodo de expansión tras la Segunda Guerra Mundial y luego se convirtió en un centro de tratamiento para adolescentes con diversas adicciones. Se dice que los métodos de tratamiento eran espantosos y en 1963 el hospital cerró definitivamente. En la isla también naufragó el vapor PS General Slocum, incendiado el 15 de junio de 1904. En aquel momento, 1.021 personas murieron a causa de un incendio a bordo del buque o ahogadas. En la actualidad, la isla North Brothers está oficialmente cerrada a los visitantes por albergar una de las mayores colonias de garzas nidificantes del condado, pero a veces se concede permiso a investigadores y periodistas. Dado que la isla está abandonada, bien podría servir de ejemplo de cómo sería el mundo después de los humanos. En junio de 2009 apareció incluso en el episodio 8 de la serie de History Channel Life After People. La isla se utilizó como ejemplo de lo que ocurriría con los edificios y otras estructuras 45 años después de la desaparición de la humanidad. Los edificios que albergaban a los enfermos graves se encuentran ahora en estado crítico. Las paredes del más antiguo de los edificios de ladrillo se están desmoronando. Las calderas de carbón se oxidan por la humedad y el resto del hospital sucumbe al crecimiento incontrolado de la vegetación. Una capa de tierra cubre la antigua pista de tenis y todo lo demás. Isla Morgan, situada en Carolina del Sur, es un rincón virgen de la Tierra, hogar de más de 4.000 monos salvajes. No es de extrañar que se llame Isla de Monos. Históricamente estaba deshabitada debido a su ubicación y lejanía del continente, pero en 1979 y 1980 se reubicaron aquí más de 1.400 macacos rhesus. Fueron colocados en Isla Morgan como animales de investigación y se adaptaron muy bien. Desde entonces, la población ha crecido considerablemente y los monos gozan ahora de plena protección federal. Desgraciadamente, para quienes quieran ir a las playas de la Isla Morgan y estudiar a sus habitantes, el acceso está estrictamente prohibido. Se permite a los investigadores visitar la isla para contar la población de monos y dejarles etiquetas. También se llevan 500 animales al año para pruebas médicas. Estos primates se utilizan en investigaciones relacionadas con vacunas, polio, sida e incluso bioterrorismo. Cualquiera que infrinja la ley e intente visitar ilegalmente la Isla Morgan debe saber que estos animales no solo viven lejos de los humanos, sino que son extremadamente territoriales. No reaccionan bien ante los intrusos en sus dominios. A menudo se pueden ver a esos monos a lo largo de la playa o entre los árboles desde lejos sin molestarlos si se pasa por allí en barco. Por seguridad hay carteles por toda la isla que dicen «Prohibido el paso». En el mausoleo de Qin Shi Huang no hay macacos ni garzas, ni siquiera los hombres más ricos de América. Pero eso no lo hace menos misterioso. Se encuentra en Xi'an, China, y se construyó para albergar la tumba del primer emperador de China. Bajo la colina yace enterrado el emperador, intacto desde hace más de 2 milenios. En absoluto, no lo tocó nadie. Pero las excavaciones arqueológicas continúan y el mausoleo revela poco a poco sus secretos. La superficie del complejo funerario del mausoleo es de unos 60 kilómetros cuadrados y consiste en toda una ciudad subterránea, excavada a una profundidad de entre 70 y 120 metros. Lo más interesante es que la propia tumba del emperador aún no ha sido excavada. El principal motivo de esta vacilación es la preocupación de los arqueólogos. La excavación podría dañar la tumba, con lo que se perdería importante información histórica. En la actualidad, solo se puede penetrar con métodos arqueológicos invasivos, lo que significa que los daños corren el riesgo de ser realmente grandes. Los textos antiguos cuentan que el emperador creó todo un reino subterráneo y un palacio con un techo que imitaba el cielo nocturno, decorado con perlas en forma de estrella. Nunca se han descubierto fosas llenas de concubinas de terracota, aunque los expertos sugieren que existen en algún lugar del complejo. También se cree que la tumba de Qin Shi Huang está rodeada de ríos de mercurio líquido, que los antiguos chinos creían que podía otorgar la inmortalidad.
Y esto es bastante irónico porque el emperador probablemente murió precisamente a causa de la exposición al mercurio. Tomó pastillas de mercurio porque quería vivir para siempre, y eso le mató a los 39 años. Pero, sea como fuere, esta zanja de mercurio representa otra razón por la que los arqueólogos aún no han querido examinar la tumba. Probablemente sería muy peligroso porque las muestras de suelo alrededor de la tumba indican niveles extremadamente altos de contaminación por mercurio. Por último, permíteme hacerte una pregunta. ¿Crees que es posible atravesar las puertas del infierno y seguir con vida? Era la misma pregunta que se hacían los romanos y organizaban elaborados sacrificios en las entradas al inframundo diseminadas por el antiguo Mediterráneo. Sí, esos tipos eran un poco entretenidos. Los toros sacrificados eran conducidos a la Puerta del Plutón, donde eran sacrificados rápidamente sin intervención humana, pero los sacerdotes que los acompañaban regresaban sanos y salvos. El geógrafo griego Estrabón escribió sobre el lugar, afirmando que cualquier animal que pase por su interior encuentra la muerte instantánea. Incluso lanzó gorriones a la cueva e inmediatamente soltaron su último aliento y cayeron. Una de estas puertas de Plutón ha sido descubierta en Turquía y los científicos han conseguido por fin desvelar su secreto. Resultó que allí había altos niveles de dióxido de carbono, lo que podría causar fácilmente la muerte a cualquier ser vivo expuesto a él durante largos periodos de tiempo. El santuario se construyó sobre una cueva natural de la que salía agua caliente y el gas tóxico. Se depositaba en el suelo del santuario y se acumulaba durante toda la noche, llegando a formar un lago sofocante. Los animales eran llevados para su sacrificio al amanecer, antes de que el calor del sol redujera la concentración de dióxido de carbono. Las personas permanecieron ilesas porque pudieron inhalar aire limpio, mientras todo el dióxido de carbono permanecía abajo. Sin embargo, una cueva llena de vapores venenosos podía causar una muerte rápida a cualquiera que se atreviera a entrar y no se comportara con suficiente cuidado. La concentración de dióxido de carbono a 40 centímetros del suelo alcanza el 35% suficiente para asfixiar y matar animales o incluso seres humanos en cuestión de minutos. En general, por eso no se permite entrar a los turistas. Solo hay un pasillo turístico situado a una distancia segura de la puerta. ¡Hasta luego!